Buenos días, María Paula. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Dónde estás que no te vemos? Profe, un momentico, por favor. Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Profe, buenos días, ¿viene usted? Bien, también, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Estás sin cámara? No, ya la pongo. Gracias. Juan Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú qué tal? Todo muy bien. Me alegra. ¿Dónde estás que no te vemos? Eh, ¿Dónde están que no me veo? Ya pongo la cámara, profe. Un segundo. Gracias. David, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿usted? Bien, también, muchas gracias, David. ¿Y tu cámara? Ya la prendo. Gracias, Sergio, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Dónde está tu cámara? Ya voy, profe, en un Gracias. momento, ya la prendo. Vale, gracias, María Paula. Buenos días, Laura, Juan Esteban, Diana, Alejandro. Les agradezco, por favor, prender las cámaras. Chin. A ver, miremos quiénes faltan. Denme un segundo. Listo. A ver, miremos. Entonces, Sofía Bedoya no está, no la veo por ahí, ¿verdad? Ay, no, es esto. Listo. Isabela Betancourt, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, gracias. Em, Juan Esteban Buitragos, sí está. Valentina Cardona, creo que es la chica que tiene ese intercambio. Bueno, Laura María Castaño, yo la vi, me pareció. Esteban Gallego sí lo vi. Sergio González también. Laura Victoria Hurtado. Hola, profe, Hola, aquí ¿cómo estoy. vas? Gracias. Eh, Juan Guillermo Londoño, Sí, profe, aquí. ¿cómo estás? Todo bien, profe, ¿y usted? Bien, también me alegra, Juan. Daniela Marín, bueno, Aurora María, ¿cómo está? Aquí vi que acaba de llegar. Sofía. Laura Daniela Peñalosa,
María Paula Ríos, sí la vi. David Torres sí está. Alejandro Velázquez. Aquí, Dios. Díaz Alejandro, gracias. Guadalupe, creo que la vi por ahí, sí. María Elena también. Y Julie Nieto. Listo. Bueno, ya casi todos tienen prendida la cámara. Qué bueno. Estaba así, en modo mindfulness, respira. Ellos poco a poco van a lograr un día entrar a la clase a las 10 en punto con las cámaras prendidas. No pierdas la fe en Latinoamérica. Por aquí, ¿quién llegó? ¿Yuli? Sí. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo han estado? Bien. Disfrutando. ¿Cómo, Alejo? Disfrutando del agua. Disfrutando de que ya no llueva. Ah, bueno. Disfrutando que no ha llegado la variante de Delta. Pues madre. En México, ¿cómo están? Allá la variante Delta está muy, ¿cómo se dice? Como regada. ¿Cómo se diría? Sí, acá está, bueno, empezó primero en un estado, pero como es playa ahí, todos iban a esa playa, entonces ya cuando todos regresaron a sus casas, ya la Ah, regaron por todo el país. Entonces, bueno, acá lo manejan por banderas, entonces la ciudad en la que estamos, Nena y yo, está en amarilla, que debería ser naranja, pero parece que es verde. ¿cómo Entonces, es eso? pues ¿Cómo es eso? Espera, es ¿cómo que, así? bueno, no sé si allá también pasa, pero aquí la gente no le gusta usar cubrebocas. Mi familia tiene un negocio de fotografía, entonces ahí me toca a veces salir a atender y la gente llega totalmente sin cubrebocas. Y muchas veces si los regresas se ofenden. Entonces es como que muy complicado trabajar o te subes a un camión, mm, sí, un autobús, y la gente ni el conductor con cubrebocas o vas hasta los negocios y también los propios dueños de los negocios no los usan o no tienen las medidas que deberían de tener o en las filas ni siquiera están marcados los lugares para la sana distancia y la gente tampoco lo respeta. Entonces, sí está un poco complicado porque ya es como conciencia de cada quien, pero sí. Complicado, complicado. Aquí entiendo que en Colombia no se ha regado tanto la variante Delta, pero no diría que porque haya más autocuidado que en México, no creería que seamos más juiciosos, sino también pues creo que es una cuestión de azar ahí, porque pues claro, o sea, si la Delta llegó justo a una playa donde pues, todo el mundo estaba relajado, o sea, se los come vivos a todos. Eh, Aquí hablábamos pues con respecto al tapabocas que pues para cuando estemos allá en la U, quienes podamos estar, que el tema es de, o sea, tanto uno ser muy responsable como si uno ve que alguien no lo está usando, decirlo con mucho respeto, pero decirlo. Y pues lo que vimos, al menos hace pues la semana pasada que tuvimos clases allá, yo pues he visto a la gente súper juiciosa, no he visto a nadie, pues digamos, descuidándose en el ámbito de la U. Y creo que sí, pues más que creer, sí es importante, porque pues ustedes, no sé si habrán mirado estudios, o sea, más allá de lo que pueda circular en Internet, pues hay estudios que muestran que incluso con la vacunación, pues hay un margen en el que circula el virus, ¿no? E incluso personas vacunadas eventualmente pueden agravarse. Pues es muy azaroso, entonces, bueno, seguir cuidándonos. Bueno, les doy pues, muchas gracias por su asistencia. Como quedamos hace 8 días, entonces vamos a arrancar haciendo un Kahoot como
un simulacro, digamos, de preguntas del texto desde hace 8 días. Voy a hacerlo incluso antes de sondear cómo estuvo esta vez la lectura. Quiero mirar que el Kahoot nos lo diga. Entonces, entren por favor a kahoot.it. Ya les escribo aquí por el chat. Kahoot.it. Y estando en kahoot.it, les pido un código. Por favor, ingresan este. Y cuando les pido usuario, por favor, ponen nombre y apellido para que me quede el registro. Mientras ustedes van ingresando ahí, quiero verificar. En este momento tengo fallas solo de Valentina Cardona. Bueno, en realidad es intercambio. Daniela Marín no ha llegado. Profe, sí, hola, entré como 5 minuticos tarde. Ah, bueno, Dani, qué bueno. Me alegra que existes. Daniela Marín y Aurora Otálvaro llegó. Aurora sí creo que no. Listo. Listo, me falta que entren 3 personas. Espérate. Sí, 3 personas al Kahoot para que ya hagamos el ejercicio. ¿Alguien está teniendo dificultades para entrar de pronto? Tenemos otro par de minutillos. Bueno, para quienes de pronto tengan la dificultad de acceder, les recomiendo hacer el ejercicio así sea, pues siguiendo la pantalla que les estoy compartiendo. Es decir, hacerlo mentalmente, pero seguir el ejercicio. Déjenme verifico. También recordar pues que se está grabando la sesión para quienes después, mm, para que si a alguien se le cae la conexión, pues que después pueda repasar. Listo, entonces vamos con la primera pregunta. Cada pregunta, pues la idea es que respondan rápido, tienen más o menos 1 minuto y medio para cada una. La idea es que lo piensen desde el punto de vista de lo que plantea el autor, no de la interpretación personal, ¿vale? Entonces, Wright y Murphy eran los autores del texto que expuso hace 8 días Laura, ¿verdad? Y esta primera pregunta entonces nos dice, según los autores, la miopía y el silencio frente a los asuntos éticos, y salen las siguientes opciones, rojo, constituyen un mismo y único problema. Azul, son problemas inexistentes en el ejercicio publicitario. Amarillo, son un fenómeno inusual en el ejercicio publicitario. Verde, son dos problemas distintos, aunque a veces se yuxtaponen. Repito,
La pregunta es, según los autores, la miopía y el silencio frente a los asuntos éticos, rojo, constituyen un mismo y único problema. Azul, son problemas inexistentes en el ejercicio publicitario. Amarillo, son un fenómeno inusual en el ejercicio publicitario. Verde, son dos problemas distintos, aunque a veces se yuxtaponen. Bueno, entonces, aquí no para regaños, sino justamente que veamos estos ejercicios como la oportunidad de reforzar pues, la comprensión de lectura, ¿sí? Entonces, más que entrar ahorita a analizar las respuestas correctas e incorrectas, sondiemos entonces. Para el día de hoy, ¿quiénes no leyeron el texto que era para hace 8 días? Que no lo hayan leído. Yo, profe, yo no leí. ¿Qué te pasó, Esteban? Profe, Cuéntanos. pues estaba preparando la exposición de esta semana para ustedes, para el deleite de ustedes. Y pues, entonces, sí, se trucaron ahí las cosas que había para hacer. Qué pena, profe. No, digamos que, pues, como yo les decía hace 8 días, de manera un poco cruda, pues no se apenen conmigo, sino, no sé, me daría pena con ustedes mismos, es porque pueden irse generando vacíos o baches, ¿cierto? Que eso pues después se evidencia, no solo en el curso, sino digamos como en el ejercicio profesional, pero más que juzgarte, Esteban, analicemos dos cosas. En tu caso, ¿qué opción escogiste? Profe, no puedes coger ninguna opción, se acabó el tiempo. Pero sí, ibas a escoger la roja, no la verde. La roja. Bueno, Ujú. y bueno, entonces fíjense, pueden pasar varias cosas, ¿cierto? Que sin leer uno le atina la respuesta correcta, pero más allá de un quiz, ¿cierto? O de una clase, el tema ya en el mundo laboral, enfrentados a una situación, no ser conscientes, o sea, digamos, tener la dificultad de no saber si el problema es que no se ve un problema, la miopía, ¿cierto? O si el problema es que se ve, pero no se dice nada, ¿sí? Igual en el mundo real, pues lo van a aprender, ¿cierto? Lo van a aprender como sea, lo van a aprender. Pero sí ayuda, pues que en clases como estas hagamos estas clarificaciones antes de darse los totazos. Es como ponerse rodilleras, digamos. Igual se van a cascar, pero que se casquen un poquito menos duro. Eh, yo no sé si hablé hace 8 días de un texto que tengo últimamente de lema y es un texto de Beckett, de Samuel Beckett, un dramaturgo británico. El libro se llama Rumbo a Peor y como la frase, digamos, que más se saca de ese texto es fracasando mejor. Lo mencioné hace 8 días, ¿no? Fracasar mejor. Sí. Es decir, en la vida siempre vamos a fallar. Por ejemplo, si tenemos la aspiración de hacer todo bien, vamos a fallar porque pues no somos perfectos, pero que seamos menos peores cada vez, digamos, ese sería como el reto y bueno, por eso es importante como hacer estos ejercicios. Eh, ahorita entramos a analizar las respuestas correctas, pero Profe, sí, sí. pero es que, o sea, no te mates la cabeza con quién escogió el amarillo porque fui yo por error, porque se me estaba perdiendo la conexión y le di ahí y se me seleccionó, perdón. Ah, bueno, tranquila. Ahorita clarificamos entonces respecto al punto 4. Pero voy a mezclar como siempre, utilizar la situación del Kahoot. Profe, ¿Sí? otra cosa, las respuestas solo se ven en su pantalla, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo no alcancé a responder porque mientras usted leía, pues yo estaba mirando lo que usted compartía, pero cuando fui como, pues al Kahoot, no, solo aparecían los colores, entonces ahí me confundí. ¿Tú estás en el computador? Ajá. Sí, yo no sé por qué tiene esa configuración el sistema. Si quieren lo que hacemos ahorita, en la siguiente pregunta, lo que podemos hacer es que pues ya saben cómo es, entonces abren dos pestañitas para estar mirando entre las dos. Tiene esa dificultad.
Profe, a mí me pasó lo mismo. Tampoco Bueno, alcancé a responder por eso. incluso saben que para los de las siguientes clases lo que puedo hacer es ponerle más tiempo como para que no sea por el correr el que uno se pierda en la respuesta. Pero, ya, quería decir algo a propósito de lo que dice Esteban. Entonces, fíjense que una cosa que les pudo suceder es que se les acumuló el trabajo. ¿Vieron que les envié el correo este esquemita de cómo organizar el tiempo? Sí, profe. No, yo el tiempo. En un segundo lo voy a mirar. Como para que todos estemos sintonizados. ¿A alguien no le llegó este correo? Esperen, les digo cuándo lo envié. El 11 de agosto. Todos lo tienen. Bueno, entonces, les envié esta plantilla para justamente evitar esto, que se les recargue el trabajo en una semana. Yo no sé en el ámbito del mercadeo para las compañeras mexicanas, pero en publicidad digamos que hay como yo diría que es un estereotipo, ¿no? De que el publicista procrastina, o sea, que deja las cosas para el final, pero que al final hace un trabajo súper guau. O sea, es un poco el mito de que el artista debe ser una persona, ¿cómo se llama? Psicodélica y, ¿cómo se llama la otra? Esperen. Excéntrica, la cara que hace no, le, no han escuchado ese estereotipo como de yo dejo para el final, pero la última noche lo hago así y me inspiro. O puede que esté especulando, porque aquí no estoy hablando de una investigación, ¿entiendes? Más bien los escucho frente, si existe o no ese estereotipo. Juan Esteban, ¿por qué haces esa cara de what? Porque entonces, en mi opinión, pues está confundiendo como un hippie con un artista, pues sí, es confuso lo que está diciendo, pues sí, es como si tuvieran rastas todos los artistas y no se bañaran y usaran gafas estilo John Lennon, no, eso no es verdad. Sí, sí, sí. Igual, o sea, más que no es que esté de acuerdo con ese estereotipo, sino justamente eso, cuando veo esos casos, que no digo que sea tu caso, Juan, sino que lo he encontrado como, incluso les voy a poner un ejemplo, en la universidad hacen un programa que se llama Odisea. Para las mexicanas es un espacio en el que se le dice a los estudiantes que hay una necesidad, digamos, que tiene una empresa o una organización de, no sé, un diseño de marca o algún problema de comunicación publicitaria y entonces los estudiantes trasnochan y es como un día antes correr y el trajín de hacer algo para entregar el trabajo. Entonces está como este imaginario del ejercicio publicitario como un día antes hacer todo, es decir, como les dijera yo, como si la publicidad no tuviera también elementos de planeación y sí los tiene. De hecho, pues aquí en publicidad me imagino que en mercadeo ven asignaturas como planeación de medios, etcétera, y otras en las que básicamente lo que se les invita es a hacer algo que también lo ven en otra clase que tiene que ver con creatividad y es que es combinar, espere, me acuerdo, la capacidad del cerebro que es la creativa, es la que está a la derecha, ¿verdad? La que es más la que está asociada al dibujo, al arte, ¿sí? Entonces, esa parte artística se vuelve más efectiva cuando hay instrumentos de planeación, de organización del tiempo. Entonces yo les enviaba esto justamente para que ustedes la recomendación, que no es mía, sino en realidad es de Stephen Covey, que es, bueno, un doctor en psicología que dicen que es superación personal muy light, pero en realidad el hombre pues fundamentó lo que él construyó en investigación, ¿no? Y entonces lo que él propone es que cuando uno comienza la semana, digamos, por ejemplo, hoy, si ayer fue festivo, hoy martes, darse cuenta de, bueno, cuáles son primero como las metas grandes que uno tiene. Ejemplo, quiero graduarme de la carrera, por decir algo, bajo el rol bueno, yo aquí lo tenía diferente. Ustedes definirán como los roles que tienen. No sé por qué yo me puse aquí como hijo.
Bueno, eso es una versión vieja, pero ustedes ahí, no sé cuáles son mis metas como hijo con mi mamá, bueno, tal vez estar más pendiente, pero que ustedes tengan unas metas gruesas y de alguna manera lo que se proyecten en la semana, por ejemplo, leer el texto de ética publicitaria, pues lo vean desde la perspectiva de que apunta a cumplir una meta frente a un rol, etcétera. Y si ustedes ven aquí, alguien prendió el... Ole, ¿y por qué apagaron las cámaras algunos? ¿Por qué se fueron? ¿Es que se aburrieron? ¿Se aburrieron tan rápido? Yuli Valentina, ¿no te llegó el correo? Yo les envié ese correo a el que registraron en, ¿cómo se llama? Moodle. Tú ya estás registrada en Moodle. Si quieres, al final lo miramos, Yuli. En todo caso, fíjense, entonces hay diferentes colores. Digamos que uno pone, claro, o sea, uno en el día a día le van saliendo asuntos urgentes. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, al decir algo. Si usted tiene clase de ética publicitaria, lo primero que yo haría si fuera ustedes sería tener esta gente y yo escribiría acá, tengo clase de ética publicitaria. ¿Sí? Pongo las 2 horas que tengo de clase y yo pongo, bueno, si yo madrugo, yo diría, yo pongo el martes leer texto de ética publicitaria, ¿cierto? Si me levanto temprano, que sería lo ideal, ¿cierto? Supongamos que ustedes comienzan a trabajar, es decir, a hacer actividades académicas a partir de las 8. Entonces, si yo tengo la clase a las 10, pongo leer aquí, ¿cierto? Ética publicitaria. Eso, si mi tarea es leer. Pero, por ejemplo, que nos sucedió en el caso, vamos a ver en la exposición que tenemos hoy, que me decían, creo que ¿cuándo me escribieron, Juan? Como el sábado. Profe, yo le escribí el domingo. El domingo. El domingo. Exacto. Pero Entonces, era para aclarar una pequeña duda que teníamos, pero ayer la logramos solucionar. no, y fue mejor que me escribieran a que no me escribieran, pero digamos el desafío o la invitación que les hago es, de hecho uno lo puede ver de manera más global y es, fíjense que aquí salen los meses, es uno tener presente los festivos. Entonces, anticipar que cuando hay una semana con festivo, entonces si yo necesito no solo leer, sino planear la exposición, tendría que haberlo hecho la semana anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que les estoy planteando acá es que pues el sentido de lo que estamos haciendo es, por un lado, los contenidos de los textos, pero por otro lado, ir desarrollando esas habilidades blandas de las que vamos a hablar hoy para fortalecer esas capacidades. ¿Listo? Ahora sí, ya pues entremos como en contenido. ¿Quién nos comparte por qué, más allá de las dificultades técnicas del Kahoot, por qué son distintos la miopía y el silencio? ¿En qué serían distintos? Pues desde el punto de vista de los autores. Pues, profe, yo no leí, pero supongo que es lo que tú decías ahorita, que pues que la miopía es no verlo, no darse cuenta que el problema está ahí, cuál es el problema, y pues el otro es simplemente ignorarlo y darse cuenta que está ahí, pero hacerme el de la Ray-Ban y decir como, no lo vi nunca. Exacto. Fíjense que puede parecer una bobada, pero ya cuando nos metemos más profundo en la ética, incluso desde perspectivas que no vamos a leer acá porque no es una clase de filosofía, me gustaría, pero cuando enfoqué la clase muy filosófica, ahí sí que querían salir corriendo de clase porque era demasiado, no sé, teórica. Pero fíjense, por ejemplo, si yo me doy cuenta que hay un problema, digamos, voy a inventarme cosas de lo que le escucho a la gente en las agencias. Una marca para mostrar que tiene muchos seguidores, qué sé yo, paga para, ¿cómo es que se llaman los bots? Los seguidores ficticios, qué sé yo.
Dice eso, y en una asamblea en la que algún socio dice que cómo van las metas, pues presenta el dato de que ha crecido mucho la interacción con el público. Entonces, si yo me doy cuenta de que eso es un problema, pero no digo nada, ahí, ¿qué rasgo de la personalidad me estaría faltando? ¿Qué aspecto de mi ser me faltaría desarrollar para no quedarme callado? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo llamarían a la persona que lo ve pero no lo dice? ¿Qué puede estar sintiendo esa persona? O si le ha pasado a alguno, no tiene que ser en un escenario publicitario, en su vida personal. ¿Sí me explico la pregunta? Alguien ve que hay un asunto en el que es éticamente cuestionable y se queda callado. Profe, ¿Sí? digamos, cuando yo estaba leyendo, a mí siempre me venía a la mente el mismo ejemplo y era que, digamos, yo estaba en un bus o yo estaba caminando por la calle y yo veía que estaban robando a alguien, pero pues yo sabía que estaban obviamente mal y sabía que, pues, que podía hacer algo, pero como por miedo no lo hacía, porque pues uno que sabe que lo puedan apuñalar a uno peor por meterse o algo así. Entonces siempre me cuestionaba porque yo decía, a mí el miedo me gana y obviamente yo no voy a tratar de ayudar a la persona si yo sé que voy a salir perdiendo. Gracias, María Paula. Muy buen ejemplo porque entonces imagínense lo siguiente. Está pasando el bus. Sí, Alejandro. Pues que respecto a lo que decía María Paula, digamos, en mi caso, pues yo pienso que todas estas situaciones ocurren en base como a la inseguridad de la persona. Ujú. Digamos, hasta también lo digo desde mi reflejo y desde mi experiencia, que a una vez se le pasa como que, no sé, por ser la mayoría que están como de acuerdo con una idea o algo y quizás uno piense como que no, están en un error o bueno, se podría hacer mejor de tal forma, una vez es como que calla simplemente como por esa inseguridad de bueno, van a rechazar mi idea o me van a ignorar o bueno, un montón de cosas. Entonces, también pienso que podría ser por eso, como esa inseguridad. Alejandro, muchas gracias. Entonces, fíjense, me gusta además que hables de inseguridad porque, claro, una cosa es el problema, digamos, allá externo de la inseguridad, por decir algo en la ciudad, la inseguridad social, ¿cierto? Y otra cosa es el sentirme inseguro, sentir miedo, ¿sí? Y entramos aquí a lo que yo les digo que es como el bonus track o lo adicional que quiero que hagamos en esta clase, más allá de los textos, utilizándolos como pretexto. Y es, si yo siento miedo o si yo me siento inseguro, ¿cómo puedo dejar de serlo? Esa es una primera pregunta. Si me doy cuenta que soy inseguro o que soy muy miedoso, ¿cómo puedo dejar de serlo o disminuir ese miedo? Y, y en qué espacios trabaja uno de esas problemáticas. Es decir, alguno de ustedes alguna vez ha dicho, yo soy muy inseguro, me doy cuenta que soy inseguro o muy insegura. Y en qué espacios se discuten esos asuntos? Profe, pues no sé si era para dar respuesta, pero bueno, Sí, sí, sí. yo creería que la primera opción es como reconocer ese tipo de problemas, porque muchas veces uno simplemente cree que es algo de la personalidad, pero puede que esté mucho más, o sea, que por decirlo así, que sea un trauma que se pueda solucionar con terapia. Entonces, no sé, vas a terapia, lo hablas con una persona externa que no te va a como a minimizar los problemas, por más que te digas, no, es que me da miedo cruzar la calle y es algo súper bobo, pero de pronto es un problema grave que tú puedes solucionar hablándolo y mirando desde dónde viene. Y ya pues esa es como mi solución, ¿no? Gracias, María Paula. Sí, les estaba preguntando y voy a procurar cuando hago interrogantes decirles, es una pregunta para ustedes, ¿cierto? No para mí mismo, bueno, en otro sentido. Esa es una opción, ¿no? Decir, bueno, voy a ir a terapia, ¿cierto? Y está muy bien, ¿cierto? Pero vamos a ver especialmente a partir de dentro de 8 días. Hoy vamos a hablar de las competencias blandas como un problema en el mercado laboral y a partir de dentro de 8 días vamos a ver cómo no es solo en el ámbito terapéutico personal donde debiera discutirse y abordarse el problema, por ejemplo, de no hablar frente a una situación
incorrecta, que yo considero incorrecta, porque me da miedo, ¿sí? Sino que traer eso también aquí a la clase, ¿sí? No quiere decir pues que aquí vamos a hacer, que yo les voy a hacer terapia, ¿cierto? No, porque no soy terapeuta, pero sí mostrar que sí hay herramientas que la ética puede brindar a nivel teórico y ya ustedes pueden comenzar a aplicarlas, como veremos pues, como les digo, a partir de la siguiente clase. O sea, así como por ejemplo, frente al tema del tiempo, yo les compartí esta herramienta y ustedes pueden usarla o no. Asimismo, vamos a ver otras herramientas que no son materiales, pero que también nos ayudan, digamos, a abordar estos problemas. Vamos a ver dentro de 8 días, bueno, y si tengo miedo, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Si yo no digo nada en el trabajo porque me siento una minoría o en clase, ¿qué puedo hacer frente a eso? Porque eso va a incidir en su ejercicio profesional y en todos los ámbitos de su vida. Pero fíjense que es muy distinta la situación de una persona que ve un problema y es consciente de que no dice nada a la persona que ni siquiera lo ve, que ese me parece un caso mucho más complejo, porque ahí se requiere no tanto fortalecer el carácter desde el punto de vista de ser más valiente, sino se requiere fortalecer la conciencia desde el punto de vista de ser más empático, ¿sí? Y esa ya es otra área de trabajo que también iremos discutiendo en su momento. Les confieso que me parece más difícil este segundo asunto, el de si una persona, por ejemplo, si una persona dice, ¿y cuál es el problema de uno mentirle al cliente para venderle? Y están convencidos, ese tipo de situación es mucho más difícil de abordar. Les voy a mostrar un ejemplo pequeño, continuamos con el Kahoot rápido y ya pasamos a la exposición, ¿vale? De Juan Esteban y Juan Esteban y Juan Londoño, ¿son? Sí. Sí, profe. Listo. La universidad y no con, digamos, con carreras como la de nosotros, lo desconozco, no me ha pasado, pero hasta, yo me acuerdo una vez una niña de bacteriología y yo decía, qué miedo, yo no me voy a dejar chudar de esa niña ni me voy a dejar sacar sangre porque pues que esa persona tan mediocre y era un examen que es súper duro y pues yo, listo, yo entiendo que muchas personas no tengan los recursos y que su conocimiento sea el que les pueda aportar y no sé, cobrar 50.000 por un examen, por un parcial súper duro, pero pues yo decía, yo no me voy a dejar ir a Versalles a que esa niña luego esté y me saque sangre, porque pues conociendo el proceso de ella no me gustaría. Es que, profe, sí es válido, pero no en el área de la salud. Gracias. Gracias, María Paula. María Elena. Creo que tienes el micrófono apagado. No, o no te escuchan. No te escuchan. No. Si quieres, María Elena, mientras revisa el tema del micrófono, escuchamos al Guadalupe. ¿Ya me Ah, escuchan? ya, ahora sí, ahora sí. Sí. Bueno, yo hace mucho ya he visto este caso porque me gusta mucho Shark Tank y bueno, yo antes también tenía la postura de todos ellos de que la verdad no es ético ni moral, pero la verdad aquí en México, en las escuelas privadas, sí se da muchísimo eso que pagan para que te hagan tus tareas y más los niños pues con privilegios, ¿no? Entonces, creo que si tienes tú el conocimiento y cobras por ello, pues para alguien que no tiene como el recurso, pues ahí siento que no estaría como tan mal, pero sé que no está bien hacerlo. No sé si se entienda mi punto. Estoy aquí procesando la diferencia ¿qué? Entre que algo no esté mal y que no esté bien, no sé, pero ahorita lo miramos, como te digo, más allá de dar unos juicios definitivos, es también construir a partir del diálogo, que salen cosas más interesantes. Guadalupe, gracias, María Elena. Bueno, comparto un poco las dos opiniones. Bueno, aquí en México se tiene mucho la creencia que mientras haya quien te lo compre, ¿por qué no venderlo? O sea, mientras haya un mercado, pues ¿por qué no ofertarlo? Entonces, pues sí pasa mucho, por ejemplo, en México, que hay alumnos que están en las escuelas particulares, pero como dice Nena, no tienen los mismos privilegios que otros.
Entonces, hasta para comprar un libro, la manera como de hacer las cosas es que los compañeros, o sea, hacer las tareas a los compañeros que tienen privilegio o el dinero para comprar los libros, se los prestan y aparte cobran y ya lo hacen y pues a la vez lo que pasa es que pues hace su tarea el que no puede conseguir o tener acceso a los libros y pues a la vez el otro queda bien porque pues muchas veces es más como, bueno, lo ven más como por el promedio que lleva el alumno, más que por el conocimiento que adquiere. O sea, es como que más importante. Y en el caso cuando salió este capítulo se hizo mucha polémica porque todo Facebook se dividió opiniones de, pásenme el contacto de esta chava, la ocupo, que esto, que lo otro, que no sé qué. Y estaba la otra parte que decía de qué y dónde queda aunque es un 6 pero es mío y que no sé qué, o sea, como que el mérito propio del alumno, de que aunque reprobó la materia, pero es un 5. Y está la otra parte de que es que yo quiero el 10 porque en mi casa es 10 o nada, ¿no? Entonces, pues siento que aquí juega mucho el, mientras hay un consumidor, pues vende lo que, véndelo. Entonces, creo que más bien ahí entra la miopía porque ella sabe que en realidad lo que está haciendo no es algo legal. En sí ella desde un principio le preguntan que si está hablando de algo amoral y dice sí, este es un negocio que no es legal, que no es moral. Entonces siento que más bien ahí entra la parte de la miopía porque ella sabe lo que está haciendo, sin embargo, como está viendo que es una oportunidad de negocio, prefiere trabajarlo de esa manera. O bueno, eso es lo que yo pienso y percibo. Gracias, Guadalupe. Solo una precisión antes pues, de que opinar. Ella dice es que no es ilegal. Ella dice, es amoral, pero no es ilegal. ¿Sí? Pues como para que antes que decidir una postura correcta o no, sí tener preciso lo que ella plantea. Y sobre esa base ya seguimos discutiendo. Gracias, Guadalupe. Laura. Profe, pues es que yo pienso que ella está viendo un nicho de mercado que la verdad, o sea, sí es correcto, porque igual hay estudiantes que pagan como por realizar los trabajos y todo eso. Y probablemente la miopía de ella consiste más en que las personas se desenvuelven más o tienen fuerte ciertas áreas y, por ejemplo, no sé, un estudiante que no le va bien en matemáticas, pero le va bien en artes, o un estudiante que, no sé, no es tan bueno como en esa parte o no se mueve tan bien en ciertas materias, que no le frene la vida solamente por eso, sino que también sea como un apoyo para ellos. Porque, digamos, en la universidad, en el colegio, si tú no tienes cierto porcentaje para pasar, pues simplemente tienes que seguir ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, de pronto a eso consiste como la miopía de ella, pero igual éticamente no está correcto porque independientemente vuelve a la persona mediocre en vez de ayudarle a que aprenda sobre eso y que antes lo mejore, ya sabe la persona que tiene como el camino fácil, el camino rápido porque puede tomar. Entonces, pues yo siento que independientemente como la idea que ella tenía de negocio, sí falta como al menos agregarle algo más, que no sea solamente hacerle la tarea y ya, sino que educarlos también. Muchas gracias, Laura Victoria. Yo creo que de incluso eso también se hablaba como en el texto, la parte legal y moral. Entonces ella pues muy bien lo plantea, es legal porque en ningún lado dice que usted no le puede hacer la tarea al otro. Pero si nosotros lo miramos ya como desde un punto ético, ella pues lo que está haciendo es como cultivando la mediocridad, la ignorancia, todo eso. Entonces pues una reflexión, yo en estos días leía, no recuerdo en qué ni pues en dónde, pero decía como que invertir en la educación es muy costoso, pero que la ignorancia sale aún más cara. Entonces, no sé, creo que es también como de replantear la propuesta que ella tenía, como le decía Laura, de pronto como hacer algo participativo en donde el estudiante si no comprende, pues como que pueda comprender y pueda hacer la tarea con ayuda, pero no que se la hagan totalmente y al final pues no se involucró. No sé, creo que es como de replantear más la propuesta. Gracias, Laura. ¿Alguien más había alzado la mano? Bueno, no, sí, Alejandro.
Profe, yo digamos, pienso que, pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros y las compañeras, pero también pienso que es algo como, pues como súper complejo y es muy interesante ver cómo pues cuando hay dinero de por medio, cómo pesa más eso en la balanza que todo lo moral y lo ético. Y también, pues es como muy complejo para la nena que propone pues el negocio y lo asemejó un poco como, pues es algo muy utópico, digamos como pasa con los cigarrillos o con tantas cosas que pues le hacen mal a las personas e igual así hagan una publicidad negativa como que bueno, esto te va a dejar los pulmones así, te vas a morir, igual las personas lo siguen consumiendo. Entonces también es como complicado para una persona que ve como esa oportunidad de negocio, así no sea como tan positiva, decir como que, bueno, no lo voy a hacer porque me siento mal, porque es amoral, todo eso, pero si ella no lo hace, siempre va a haber una persona que lo va a hacer. Así no tenga como la plataforma, es algo que, pues, que siempre se ve como en todos lados, que alguien le pague a otra persona para que le revise la tarea, para que se la haga, bueno, tantas cosas. Entonces yo pienso que igual, así digamos, bueno, ella podría como replantear la idea y hacer algo similar como lo hacen las grandes empresas de cigarrillo. Pues, por ejemplo, como antes de atender a una persona como hacerlo consciente de que pues, por causa de eso quizás va a ser mediocre o que está desperdiciando como los conocimientos o el tiempo que está en la universidad, en la escuela o algo de eso, y que ya, pues no sé, la persona como que sabiendo todo esto ya decida como que, bueno, igual me vale verga y le quiero pagar a usted para que me haga las cosas. Pues es algo como también muy Como, utópico como que siempre... advertencia, el uso de este servicio puede atrofiar su cerebro. Muy interesante esa combinación, Alejo. Muchas gracias. Laura. Profe, pues ya que Alejo menciona eso, me hizo caer en cuenta de algo y es que a la final también viene siendo como la forma en la que se vendió la idea, porque si vemos compañías grandes, Google también hace la tarea, porque, o sea, uno como que hace la acción de buscar, googlear y todo eso, pero a la final todo está ahí. Yo no me tomo el trabajo como de estar pensando más, hay tareas que uno encuentra completas, pues dependiendo materia y profesor, pero si es como la idea de negocio y también iniciando, depende mucho la compañía, depende mucho como de la marca. La tecnología también es otra que está pues como que facilitando muchísimo las cosas. Hay también aplicaciones que uno escanea como el problema matemático y ya la hace. Entonces, viene siendo como esa parte ética, pero también no podemos pensar que es ético absolutamente todo lo que está saliendo, porque a la final sí hay negocios así que se terminan montando y salen como que exitosos. Muchas gracias, Laura, y a todos. De verdad que me gusta mucho poner pues casos como este y escucharlos porque incluso enriquezco pues como las miradas sobre el asunto y reitero un tema que no, del que insisto, no vamos a leer por no hacer tan filosófica la clase, pero de todas maneras hay elementos filosóficos que son transversales y que cada vez que pueda los voy a señalar. Por ejemplo, yo no había tenido en cuenta este aspecto de lo tecnológico, que de alguna manera cuando uno hace tecnología, la tecnología le está haciendo una buena parte, ¿cierto? Como cuando uno usa una calculadora, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que la discusión fuerte en ética hoy, hace 2000 años, o digamos hoy porque hay más tecnología, pero desde hace 2000 años es como, ¿qué es lo propio de lo humano que no se puede resolver desde una máquina? Me explico. No hay, hay calculadoras para decir cuánto es 1 más 1, ¿cierto? Pero no hay una tecnología que nos diga si algo está correcto, porque la idea de que algo es bueno, de que algo contribuya a ser buenos seres humanos, frente a esa idea no hay un consenso total, ¿sí? Y no es matemática, implica desacuerdo necesariamente. Entonces yo más que decirles, bueno muchachos, ya los escuché y ahora la posición correcta es esta, no. O sea, una cosa son las pruebas en Kahoot, en las que hay una respuesta correcta para identificar lo que dice un autor, pero ya cuando vamos a mirar eso en la realidad es más complejo, ¿sí? Y lo que nos diferencia de las máquinas es, entre otras cosas, el desacuerdo. Voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé si vieron la película Yo, Robot. ¿Vieron esa película? Se la recomiendo mucho.
cuando uno de los robots, digamos, comienza a casi que humanizarse, es cuando se da cuenta que puede tener un criterio propio y que puede ser diferente, ¿sí? Y ahí se va, como que se distancia de la máquina. Entonces, frente a eso, ¿a qué los voy a invitar en esta clase? A que sepan que en el mundo de su ejercicio profesional va a haber desacuerdos y lo que sí les va a exigir la sociedad es tomar postura, ¿sí? Que cada vez las marcas que quieren quedar bien con todo el mundo terminan quedando mal, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante cuando entremos a temas concretos como la postura de las marcas frente al paro nacional, ¿cierto? O el tema de Black Lives Matter, ¿sí? Asuntos incluso más álgidos que en este caso, pues, de lo legal y que van mucho más allá de lo legal. Entonces, para que nos hagamos la pregunta es, ¿cuál es mi postura? Mi postura y con qué tipo de construcción de sociedad yo me quiero alinear. Y ahí sí de entrada les digo que como UCM y con lo que coincido como persona es que no comparto en lo personal la idea de que si a ti te ponen a hacer una tarea, tú busques quién te la haga, no lo comparto. Pero soy yo y es la universidad. Lo que pasa es que es la universidad dentro de la cual ustedes están. Entonces, digamos que incluso uno se preguntaría, que yo se le decía a Julie, Julie no estaba, así Julie, si mi visión es simplemente hacer negocios, no es necesario estudiar una carrera y sumarse a un proyecto de construcción de una nueva humanidad, que es lo que quiere hacer la Universidad Católica. No, sigan a Jürgen Klarik, que les dice cómo vender lo que sea, ya. Pero hacer parte de una universidad es hacer parte de una comunidad que busca un tipo de sociedad, ¿sí? Y yo creo que sería muy difícil encontrar una universidad hoy en el mundo que diga que no todos los estudiantes deben aprender a leer. Pues no la conozco. Puede ser que exista, ¿cierto? Pero al menos en la Universidad Católica, y me imagino que donde están Guadalupe y María Elena, sería cuestionable que a mí me hagan lo que yo se supone que tengo que hacer. Pero fíjense, es una cuestión personal y de una comunidad, no es un universal. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ustedes salgan al mercado, van a tener que también vincularse a una comunidad. Entonces, cuando ustedes presenten su hoja de vida, es importante que sepan qué valores tiene esa institución. Para saber si, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con clientes como esta chica o no. Y ahí es donde me parece que va a ser muy interesante la cosa, ¿cierto? Porque seguramente va a haber agencias que digan, uy, que claro, cojámoslo. Y ustedes van a poder estar allá. Y el reto va a ser que donde sea que ustedes estén, podamos dialogar y construir en medio de la diferencia, que me parece lo más difícil. ¿Sí? Pero creo que es posible. Uno decir con total respeto, oye, no estoy de acuerdo contigo, me parece que estás haciéndole daño al intelecto de los demás. Expreso mi posición, escucho la del otro y cada quien le aporta el tipo de construcción de sociedad que quiera. Bueno, vamos a hacer solo una preguntita más del Kahoot. ¿Y siguen ahí conectados al Kahoot? Sí, Listo, chicos. Entonces, acuérdense, porfa, procurar tener las dos pantallas abiertas, es decir, la que están viendo acá, supongamos que, sí, es como si tuvieran ahí al lado la otra, para poder contrastar las preguntas que ustedes van viendo en mi pantalla con las respuestas que les salen a ustedes y que no se vayan a perder. Una recomendación, por ejemplo, pueden sacar como las pantallas hacia aparte, a ver, ¿qué podrían hacer para facilitarles el proceso? Podrían coger mi pestaña y la otra, ¿cómo es que se saca? o también puedes descargar la aplicación. Sí. Bueno, yo eso hice. ¿Y la descargaste a dónde? ¿Mandé? ¿A tu computador la descargaste, quieres decir? No, a mi celular. Se minimiza la pantalla del Zoom y ya se pueden ver como las dos al tiempo. ¿Cómo? Yo ya me perdí. Esperen a ver. Por ejemplo, ¿quieres decir así? Por ejemplo, le sí. puede dar minimizar o maximizar y el cuadrito se hace pequeño, ya puede mover el cuadrito como a la página del Kahoot. Entonces puede ver como las dos ahí al tiempo, aunque el Zoom sí se ve pues más chiquito. Sería, ya, por ejemplo, yo tengo aquí
la página de Kahoot y aquí al lado tengo, no sé, Bueno, ahí minimizó fue la del Kahoot, pero sí sería eso mismo, pero con el Zoom. listo. Bueno, el asunto es que ustedes vayan encontrando su fórmula para que lo tecnológico no le dificulte el ejercicio, ¿sí? Entonces la pregunta es, según los autores, los asuntos éticos que surgen en el ejercicio publicitario deben discutirse. Rojo, siempre que se presenten, independiente de los deseos del cliente, solo cuando esté en juego el incumplimiento de la ley. Amarillo, cuando sea pertinente para satisfacer las necesidades del cliente. Verde, cuando la agencia cuente con un adecuado código de ética. Repito la pregunta. Según los autores, los asuntos éticos que surgen en el ejercicio publicitario deben discutirse siempre que se presenten independiente de los deseos del cliente. Azul, solo cuando esté en juego el incumplimiento de la ley. Amarillo, cuando sea pertinente para satisfacer las necesidades del cliente. Ah, la cagué, señores, la que... Tranquilo. Verde, cuando la agencia cuente con un adecuado código de ética. Ahí, la verde. Miremos, la azul. ¿Por qué la azul sería incorrecta desde el punto de vista de los autores? Es decir, ¿por qué los asuntos éticos no deberían discutirse solo cuando esté en juego el incumplimiento de la ley? Desde el punto de vista de los autores que recuerdan. Profe, pues yo respondí mal, pero entonces siempre se deben discutir esos temas porque aparte pues de la idea o de lo que esté buscando el cliente, también hay que pensar de que pues nuestro nombre como agencia o como nuestra empresa también está en juego, que no simplemente es el dinero, sino que también es como esa perspectiva con la que nos vamos a hacer ver ante los demás. Entonces siempre pues hablan como de discutir los temas, sí. Sí, casi que incluso uno podría decir, no, son hasta cierto punto obviedades, pero ese es el asunto, que no lo son. Me explico. Si la ética y lo legal fueran lo mismo, pues ustedes no verían ética publicitaria y legislación publicitaria, sino ustedes solo tendrían un curso de, vea, esto es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Pare de contar, ¿cierto? Pero la ética va más allá, ¿sí? Va más allá tanto de la ley como de los deseos del cliente. En el caso de esta chica, no sería solo satisfacer lo que ella quiere, sino tener una postura, al menos discutámoslo, ¿cierto? Que no se imponga ni, o sea, que no se imponga de entrada una posición como esto, aquí no hay ninguna discusión, o esto no se puede hacer, sino, venga, sentémonos, analicemos, y me parece, sí, ya para dar, pues, antesala al tema de las habilidades blandas, que me parece que un publicista ideal debe ser un muy buen negociador. Por ejemplo, ¿cómo sentarse con esta chica, conversar con ella frente a la posibilidad que ustedes decían, venga, busquemos un punto medio aunque sea, ¿cierto? Que no les haga toda la tarea, sino que los acompañe, que sea una tutoría, cuáles deberían ser esos límites, ¿cierto? Pero debe ser una persona abierta mentalmente, negociadora, etcétera, una cantidad de cualidades que no se aprenden meramente desde el punto de vista artístico de la publicidad o técnico del mercadeo, ¿cierto? Sino que entramos es al ámbito de lo humano, ¿cierto? De los rasgos de la forma de ser, que es justamente lo que ya vamos a entrar a discutir hoy con la exposición de los compañeros. Antes de darle la palabra a ellos, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algo que no se haya comprendido del texto que era para hace 8 días, o de este tema de cómo se ven los asuntos publicitarios en las agencias, los asuntos éticos en las agencias publicitarias, perdón. Preguntas, quejas o reclamos. Bueno, si no hay interrogantes, entonces les damos la palabra a los Juanes, ¿cierto? Son 2 Juanes, Juan Esteban y Juan. Sí, profe, Juan ¿Los y dos, Juan. los dos son Juan Esteban? No. Juan Guillermo y Juan Esteban. Ah,
Listo. Entonces, chicos, los escuchamos. Dame un segundo, profe, que Ya tengo les aquí el doy, Zoom minimizado ya les doy desde el autoridad compu. aquí para compartir. Vale, profe. Vale, bueno, me presento. Yo soy Juan Esteban Buitrago, mi compañero Juan Guillermo Londoño, y hoy les vamos a presentar el top 10 de las habilidades blandas, así como video de YouTube. Top 10 de las habilidades blandas. Bueno, ¿qué está pasando? Resulta que, pues, por supuesto, por la tecnología, gracias a esto vemos cómo cambia pues, como la manera de trabajar y cambia la economía y pasamos de una economía industrial a una economía a una sociedad de la información y por ende una economía de la oficina, por decirlo así. Y pues esto significa que ahora las habilidades duras no son suficientes para conseguir o mantener un trabajo, sino que pues en estos momentos, ahora que las empresas están viendo cómo desarrollarse de manera inteligente y consciente, pues vemos que las habilidades blandas son muy necesarias tanto para conseguir un trabajo como para mantenerlo. Listo, entonces como decía mi compañero Esteban, no basta solo con tener habilidades duras, sino que también a tener las habilidades blandas. Entonces, para entrar un poquito en contexto y un pequeño resumen de tanto las habilidades blandas y duras, es que las habilidades duras son como las aptitudes o las técnicas de conocimiento que tenemos referente a un trabajo. Puede ser manejo de software, de maquinaria o trabajo pesado, mientras las habilidades blandas son como atributos personales que poseemos pues desde la crianza o de cómo somos nosotros como personas. Los autores hablaban mucho también de que las compañías o las empresas no tenían como la base de las habilidades blandas como para generar em, más compromiso referente al trabajo. Vemos más desarrollos de las habilidades duras y menos de las blandas, que las blandas es como el carácter que tiene la persona al asimilar o al enfrentarse a un trabajo. Bueno, también pues descubrimos el propósito del problema, pero antes queremos hacerles una pregunta en general, tanto a estudiantes y a usted, profe. ¿A ustedes qué los motiva a la hora de realizar una tarea? Voy a poner un ejemplo, pues digámoslo acá en el contexto en el que estamos. ¿A ustedes los motiva más, digamos, trabajar presencial o trabajar mediante la virtualidad? Ese es un ejemplo, no lo tienen que decir, pero pues a ustedes qué los motiva a la hora de realizar una tarea. Oigan, pero día uno. Si es una tarea muy difícil, terminarla de una. O sea, no me importa, pero mi motivo es terminarla. Y ya si es una materia que me gusta, es un trabajo que me disfruto, pues como aprender y sacarle provecho a eso. Vale, ahí nos estás hablando de dos habilidades blandas. Pues la primera, cuando dices que terminarla rápida, estás hablando de la responsabilidad que tienes, porque entonces estás consciente que tienes una tarea y pues que tiene una fecha límite y que la quieres entregar. Y la segunda, nos estás hablando de motivación, ¿cierto? Y eso también es una habilidad blanda, pues que obviamente se te despierta pues cuando hay algo que te llama muchísimo la atención. Sí, y por ejemplo, la motivación es una de las principales, ya que por eso se cita también en la pregunta. La motivación es algo muy relevante referente a lo que queremos ejercer o queremos hacer, referente a un trabajo, referente a una experiencia, referente a una tarea. Entonces, pues pienso que ahí nombraste algo muy importante, que es la motivación. Listo, Vanes. Listo, entonces ahora sí, el propósito de esto era un trabajo de investigación. Entonces dice el autor que él lo que quería era determinar cuáles eran las habilidades blandas críticas que los empleadores buscaban pues en sus empleados y pues esto con el fin de que las personas que estaban como
enseñándole a a estos futuros empleados, pues como que lo puedan enseñar de una manera adecuada. ¿Cómo quería, pues, cómo hizo eso este señor? Resulta que habían unos estudiantes de negocios en Estados Unidos y ellos para un semestre tenían que hablar con 2 ejecutivos, pues sí, como a lo largo del semestre para hacer un trabajo. El caso es que al final de este trabajo, los estudiantes le entregaban a estos ejecutivos una carta de agradecimiento y con esta carta de agradecimiento les entregaban una encuesta. La encuesta, pues la primera encuesta les pedía pues que dijeran como cuáles eran estas habilidades blandas que ellos buscaban, ya sea como en sus empleados o en sus colegas, y pues que valoraban. Pues eran 45 estudiantes en este salón de clases y respondieron 90 personas, ¿cierto? Y pues con esto generaron una lista como de 517 habilidades, porque entonces varios de estos ejecutivos respondieron más de 10 habilidades, pues y obviamente 512 con repetición, o sea, repitiéndolas una y otra vez. De estas se sacan 26 habilidades y después con estas 26 se usan las 10 más repetidas por estos ejecutivos para hacer una segunda encuesta que después se les entregará en el siguiente semestre. Entonces, en el siguiente semestre ya se les entregan estas 10 habilidades y se les pregunta, pues se les pide que las enumere de más importante a menos importante. Bueno, primero, pues están como las habilidades que sacaron después de estas 26, que son comunicación, cortesía, flexibilidad, integridad, habilidades interpersonales. Bueno, actitud. Bueno, Hágale, la actitud dale, positiva, el profesionalismo, pues que se debe afrontar de como, haga la redundancia, profesionales referente a un cargo, la responsabilidad, como lo nombró ahorita la compañera en el ejemplo, el trabajo en equipo, que es fundamental, no estamos trabajando solos, tenemos algo atrás y algo que seguir adelante, y la ética laboral, de lo que estamos hablando pues ahorita en los ejemplos del Kahoot. Bueno, entonces, como les decía, ya con esta lista de 10 se las vuelven a entregar a una segunda encuesta del segundo semestre y les piden que las enumeren de más importante a menos importante. Bueno, entonces en los resultados podemos ver que el 100% de los ejecutivos responden e indican que la integridad y la comunicación son de vital importancia, tanto como para conseguir un trabajo hoy en día como para mantenerlo. ¿Cierto? El 84% de los ejecutivos dice que la cortesía es muy importante y más de la mitad de los ejecutivos afirman que la responsabilidad también es de vital importancia. Aquí están las tablas que estaban dentro del texto y como para explicárselas un poquito. La primera tabla, no sé si ven, sí la ven. Esta primera tabla aquí está como de extremadamente importante a no tan importante. Y aquí están como las 10 habilidades blandas. Y pues podemos ver que es número, o sea, cuántas personas respondieron y porcentaje. Entonces aquí podemos ver que en integridad y comunicación 53 y 52 personas contestaron que eran extremadamente importantes. Esto es el 93 y el 91% de todas las personas que respondieron. Y aquí en esta segunda tabla podemos ver el MIN, que el MIN es como valga la redundancia, como el promedio. Bueno, no, eso, el promedio, qué pena. La cantidad de veces que dijeron, o sea, que usaron que usaron como esta habilidad. Entonces vemos que efectivamente la integridad y la comunicación están de primeras como las más importantes y las que se ven más reconocidas según estos ejecutivos. Bueno, cabe aclarar que las tablas que mostraba, pues las que estamos mostrando, estas tablas son referente a los 10 hábitos que acabamos de leer pues en las diapositivas pasadas y que pues los altos ejecutivos tienen estas percepciones como para saber qué pueden hacer referente a las habilidades blandas en sus empresas.
Em, vale, hallazgos. Pues como ya lo dijimos antes, nos dimos cuenta que el 100% de los ejecutivos dijeron que la integridad de la comunicación era de vital importancia. Ningún ejecutivo la puso como de mediana importancia o de no importa en lo absoluto. Y pues pudimos ver en las tablas que era el trabajo en equipo y la flexibilidad las que se vieron como que se pusieron solamente una vez o dos veces en no importan tanto. Ninguna de las 10 habilidades se pusieron en no importan en lo absoluto, absolutamente todas importan, según estos ejecutivos, por supuesto. Vale, ya como definiciones de diccionario, como para entender un poquito más a fondo lo que significan estas habilidades duras y blandas. Según el diccionario de la Random House, las habilidades duras son la habilidad proveniente del conocimiento, la práctica y pues es la aptitud para hacer algo bien. Y pues algo que me ayudó a mí a entenderlo muy fácil es lo que se pone en la hoja de vida. Eso que uno tiene en la hoja de vida, esas son las habilidades duras. Y ya según The Collins English Dictionary, las habilidades blandas son las cualidades deseables para determinadas formas de empleo que no dependen de los conocimientos adquiridos. Pues estas habilidades pueden ser el sentido común, la capacidad para tratar con las personas, la actitud positiva y pues la flexibilidad, como lo vimos anteriormente. Bueno, dice que las habilidades blandas son mucho más que pues solamente como a la habilidad con las personas. Eh, aquí en esta casillita pues dice como muy corto que las habilidades con las personas son como estos atributos interpersonales que caracterizan pues como mi relación con otra persona. Pero entonces el texto nos dice que las habilidades interpersonales son solamente una parte de todas estas habilidades blandas. ¿Cierto? O sea, nos hablan de que las habilidades blandas son mucho más y que abarcan mucha más, o sea, mucho más campo en la personalidad y en las cosas que necesita una persona, ¿cierto? Pues como en estos atributos profesionales, que es a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, en el campo laboral, las empresas hoy en día como que gastan más cantidad de dinero en forjar o en hacer que sus empleados tengan más en cuenta las habilidades duras y menos en cuenta las habilidades blandas. O sea, quieren más producción que atención. Se puede resumir en eso. Y las actividades que se desarrollan, las habilidades blandas, como que pasan a un tercer plano y a la hora de capacitar a un empleado, pues lo hacen solamente por hacerlo, más no por decir que les va a servir en un futuro a su empresa, tener como esa empatía con sus clientes o en el área de trabajo con sus mismos compañeros a la hora de ejercer su trabajo. Bueno, cuando hablamos pues en el campo laboral, siguiendo con la diapositiva pasada, es que cuando hablamos de habilidades blandas en el campo laboral de ventas, estas son cuantificables. Y los empleados se han dado cuenta que los empleadores se han dado cuenta que los egresados de educación básica carecen de habilidades blandas, o sea, solo saben producir y trabajar, más no tener como ese tipo de empatía que tanto hemos hablado en la exposición. Bueno, los educadores, la Unión Nacional de Estudiantes, creo que en Estados Unidos, referente a la lectura, el 70% de los graduados en educación básica carecen de habilidades blandas, lo que les hablaba de la diapositiva pasada, y poca ética laboral a la hora de trabajar. Solamente saben producir y, digamos así, manejar la materia prima de la empresa o el lugar de trabajo. ¿Esto por qué se da? Pues esto se da porque hoy en día los lugares en donde uno va pues, a que le enseñen se gastan ya no como el dinero, sino el tiempo enseñándole a uno las habilidades duras, se enfocan solamente en habilidades duras. Y pues se ha demostrado pues, que el éxito en la vida laboral pues es como la combinación de ambas, de las habilidades duras con las habilidades blandas, porque entonces uno tiene que ser bueno en lo que uno hace, o sea, saber hacerlo, pero también uno tiene que saber comunicarlo. De esta manera, el autor del texto propone un currículum para añadir como
pues para añadir como al colegio o a donde sea que se esté aprendiendo, para reforzar precisamente estas habilidades blandas. Y él lo divide como en 4 etapas. La primera, pues por supuesto, la introducción en estas habilidades básicas de interactuar con las personas y esto. La segunda, énfasis, pues hacer como más énfasis en la atención al cliente, pues en estar calmado, en cómo tratar a las personas dependiendo de lo que ellos quieren o quién es. Tercero, ya como una solución de problemas, algo más como pensamiento crítico y ser rápido y eficaz al momento pues, de verse como en una situación dura. Y ya cuarto, pues la demostración de todo lo que se aprendió. Y pues en el texto hablaban pues, de que por lo general sería bueno como hacer algo como público en el que se pueda como interactuar todas las personas todas las personas que participaron y pues que puedan decir cómo les fue o cómo piensan que estuvo la actividad. Bueno, ya para cerrar la parte de educadores, tenemos el reto para el educador, que es como la parte difícil en en el día de hoy, es que no sabemos cómo enseñar estas habilidades blandas y pues tampoco sabemos cómo evaluarlas, o sea, cómo evaluar si lo que enseñamos sí fue efectivo. O sea, la única manera de hacer una cosa de estas ya sería como ir a la neurociencia y leer cómo sería la actividad cerebral de cada persona, pero entonces ustedes entenderán que esto ya es salido de las casillas. Entonces sí, por eso este es el reto para el educador. Bueno, en otras partes del mundo, entonces lo quisimos hacer como poner así de título, como para resaltar en el texto, hablan de la Universidad de Gran Bretaña, pues en Inglaterra, y Universidad de Sacramento en Estados Unidos. Por ejemplo, en Inglaterra se mide el trabajo en equipo en diferentes asignaturas. El trabajo en equipo, no solamente tener una nota por tenerla, sino cómo hacen ese conjunto para tener un buen resultado. Y en la Universidad de Sacramento se ve más como una materia las relaciones o las habilidades interpersonales que tienen los estudiantes. Y la ven así como una asignatura como matemáticas, ciencias, sociales. Entonces eso nos hablaba un poquito el texto. Bueno, como conclusión, pues podemos ver que los reclutadores empresariales cada vez se están enfocando más en las habilidades blandas, porque vemos que esto le añade mucho, o sea, esto le añade valor a la compañía y esto la vuelve competitiva. Hoy en día que vemos que las compañías se están guiando como más hacia la inteligencia y como hacia pues hacia hacer las cosas bien, ¿cierto? Y ahí, pues complementando un poco lo que dice mi compañero, es que hicimos como una pequeña lista de como esas conclusiones a las que llegamos, aparte pues de lo que están viendo en pantalla. Y que pues con los empleados y también pues con el jefe, por decirlo así, y es comunicar eficazmente, llevarse bien con sus compañeros, aceptar el trabajo en equipo, tomar iniciativa, tener una gran ética de trabajo y mostrar pues esa postura profesional con la que se está yendo a trabajar. Y a continuación les tenemos pues un pequeño ejemplo de una película que creo que muchos nos hemos visto, la gran mayoría, o creo que todos. Y eso es todo. ¿Listo, chicos? Sí, profe, Listo, listo. profe. Bueno, muchas gracias a ambos. Un aplauso por su trabajo. Digamos que ve pues, varios elementos positivos a destacar, que pues se masticaron el texto, ¿cierto? ¿Cómo hicieron? ¿Lo leyeron en inglés o en español? ¿Cómo lo leyeron? Pones en inglés y yo en español. Bueno, pero interesante esa mezcla. Sí, pues da una ventaja el leer en inglés, pero que esa no sea, digamos, excusa o que no los desanime, sino como lo hiciste tú, Juan, pues Londoño, de todas maneras haberlo leído. Los sentí muy apropiados del texto. Siento que aclaran lo esencial, ¿cierto? Incluso, pues, además de estar apropiados, o sea, los sentí como apasionados, es decir, fue rico escucharlos, ¿cierto? No hay como
ay, la clase de ética publicitaria, la costura, sino ver pues las cosas que hay aquí de fondo y sacarle provecho pues como el texto, también la organización pues de la exposición a través de material audiovisual, tanto las diapositivas como al final el video, pues muy bien chicos por su trabajo. También siento que se apropiaron en el sentido de mostrar el valor que agrega hablar de un tema con evidencia científica, o sea, mostraron que se trataba de unas encuestas que se realizaron, expertos, no es simplemente como un opinadero, sino algo con sustento. Pues muy bien por ese lado, también los vi fluidos, ¿cierto? Articulados, sintonizados, a pesar de que no alcanzamos a hacer tutoría, pues digamos que no fue un día antes que estaban planeando la exposición, sino digamos un fin de semana antes, vamos mejorando, ¿cierto? Entonces, muy bien por ese lado, chicos. Tengo un par de preguntas y algunos comentarios. La primera pregunta sería, eh, en últimas, entonces, desde el punto de vista de estos autores que leímos, ¿pesa más un tipo de habilidad, la blanda que la dura o la dura que la blanda o pesan igual? ¿Cuál es como la conclusión de los autores frente a ese tema? Profe, el autor en últimas habla de que es necesario una mezcla, una amalgama de ambas, porque entonces él habla de que pues efectivamente se necesitan las habilidades duras como para desempeñar una tarea X o Y tarea, pero pues que precisamente por cómo está avanzando las marcas y todo en este momento, esas habilidades blandas son cada vez más importantes. O sea, yo creo que también aquí hacer como un paréntesis, eh, son lo más importante, o sea, las habilidades blandas son lo único que se miran al momento de uno entrar a una entrevista de trabajo, o sea, el entrevistador va a buscar habilidades blandas y es casi que lo único que va a buscar, ¿cierto? Porque, o sea, dicen que es como lo más importante al momento de hacer una contratación, pero entonces ya, o sea, por fuera de la contratación, como en serio para ser exitoso, pues por supuesto uno tiene que tener una buena combinación de ambas, pues para desempeñarse de la mejor manera. Entonces, yo opino que el autor dice que lo mejor sería tener una amalgama de ambas, una buena combinación de las dos. Profe, anexando un poquito lo que dice mi compañero, es que muchos empresarios están invirtiendo como, lo decía en el texto, como en seminarios o este tipo de cosas para fomentar ese tipo de habilidades blandas, pero no se dan cuenta que eso hace parte como de una crianza, de saberlas explotar, pero desde mucho antes, no solamente con un curso básico vamos a ser los mejores, tenemos que ser positivos siempre, no, eso va más allá como, digamos, desde la casa, desde como fundamentos como el respeto, la responsabilidad, la disposición que uno tiene. Entonces ahí también, como dándole respuesta a la pregunta que nos hizo, es un poquito de eso. Muchas gracias, chicos. Solo un complemento chiquitico. Efectivamente, pues concuerdo, el autor habla como lo decía Juan Esteban, un balance, ¿cierto? Entre lo duro y lo blando, pero sí matizar, porque incluso a mí me sorprendió mucho eso. Desde el punto de vista de los encuestados, lo duro pesa entre un 15 y un 25 y lo blando entre un 75 y un 85. O sea, digamos, sí se plantea un balance, pero lo que sorprende es que los empleadores le dan muchísimo más peso a lo blando, ¿cierto? Eh, que incluso, o sea, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con lo que el mercado está pidiendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, profundizando en el análisis, puede suceder entonces que gente muy amable, pero técnicamente deficiente en su trabajo y tenga más estabilidad, o sea, tenga más éxito en el mercado laboral. Es decir, gente que sea puntual, respetuosa, positiva, así sean los malos gráficos, por ejemplo, tienden a tener éxito, ¿no? O sea, eso también es pues un dilema, ¿no? Y un problema ahí. Profe, pero entonces yo creo que eso tiene una respuesta como clara. O sea, como pudimos ver en las cifras que presentábamos, decían que el 70% de los graduados no tenían habilidades blandas, carecían de habilidades blandas. O sea, si se graduaron es porque todos tienen habilidades duras, ¿cierto? Entonces lo que estamos Se viendo es que ahora supone. hay más personas, lo que estamos viendo ahora es que hay más personas con habilidades duras que con habilidades blandas. O sea, habilidades duras hay un montón y yo tengo una piscina llena de gente de habilidades duras, pues como una piscina, Ajá. o sea, una piscina de hojas de vida llena de gente con habilidades duras, pero ahora, ¿cuál de todas estas personas en serio me desarrolla habilidades blandas? Entonces es la parte como a buscar. Claro. ¿Cierto? Entonces, fíjense que ahí ustedes se dan cuenta
como lo llaman, el quid del asunto, y es que ante esa situación, si ustedes a lo técnico le agregan el desarrollo de habilidades blandas, o sea, si ustedes además de ser muy pilosos y muy creativos, son muy puntuales y muy respetuosos, pues maravilloso, porque eso les da, ¿qué? Diferenciación. ¿Sí me explico? Y de alguna manera, mire, les voy a decir algo que suena terrible, pero creo que es cierto, y es que en sociedades con tanto nivel de mediocridad, destacarse por ser responsable es muy fácil. Entonces, cuando yo les digo lleguen temprano, prendan la cámara, ahorita, pues, insisto, ustedes son los que están pagando, pero cuando ustedes estén en una agencia, eso va a marcar la diferencia, el que llega puntual. El que llega, y no se trata de estar positivo superficial, no, de verdad encontrar un equilibrio en la vida para que uno llegue con ganas a trabajar y a irradiar ese impulso, ¿sí? Ahora, sí quiero hacer una precisión en el tema del ejemplo que ponen Esteban, porque ustedes ponían, a ver, ustedes nos mostraban la tabla de la calificación de habilidades blandas, ¿se acuerdan? Y, ay, Dios, es esta. Sí, profe, pusimos ambas, pusimos la de... Entonces, en el ejemplo que tendríamos que ampliar, digamos, pues ayuda a haberse visto la película para entender más el contexto, ¿cierto? Y no ver solo la escena donde sale, pues, el actor Leonardo vendiendo un servicio, Ajá. donde efectivamente sale qué habilidades está expresando él allí. Ustedes lo mencionaban, Esteban, tú hablaste de comunicación, cortesía, relaciones interpersonales, pero lo planteo desde otro frente. ¿Qué habilidad blanda estaría faltando en lo que se revela, digamos, en esta película del Lobo de Wall Street? Profe, pues ya hablando de la película entera, no solamente de la escena, pues a ese señor le falta ética, le falta ética porque pues claramente robó a todas las personas a las que estaba convenciendo con parla, con lengua. Entonces sí, le falta ética, profe. Exacto, entonces, digamos como no para perder eso del horizonte, porque también un desafío de la clase sería, pues ustedes seguramente ya tienen referentes, ¿cierto? Como, este tipo que admiro, no sé, el Donald Draper, pero fíjense que incluso si ustedes han visto, yo les decía que vieran Mad Men, si no se los dije, lo reitero, verse la serie Mad Men, se los recomiendo mucho, ya que hoy Esteban hizo ese ejercicio de compartirnos desde una plataforma de streaming con el celular, voy a buscar cómo hacerlo porque realmente hay muchas cosas que se explican mejores con series, la verdad. En Mad Men ustedes pueden rastrear una transformación del personaje, ¿cierto? Desde un man que solo le importa vender y lo logra, ¿cierto? Hasta un man que desarrolla empatía, ¿sí? Incluso también tiene que ver con un tema de género, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro asunto. Entonces, para que no perdamos de lado, o sea, que en primer lugar de lo que espera el mercado es la integridad. Por tanto, en el caso que veíamos de la chica, independiente de lo que nosotros en este grupo particular podamos querer o pensar, la tendencia del mercado a nivel global es hacia la búsqueda de sostenibilidad e integridad. O sea, la ética y la sostenibilidad son tendencia. Entonces, así uno no tenga la convicción, así uno diga, no, pero es que es una farsa, es mejor que hagan a uno el trabajo, esa posición cada vez es cada vez es más pequeña, ¿sí? Para que lo tengamos ahí presente, de ver más allá de nosotros las tendencias del mercado. O sea, a mí, que me encanta la ética y la filosofía moral, pues porque la ética reflexiona sobre cuál es el sentido último de la vida, la pregunta más profunda de la ética, me encanta que la tendencia es a que el mundo cada vez sea más ético, ¿cierto? O sea, como que digo, por fin, porque yo me sentía como mosco en leche justamente cuando hacía preguntas éticas y me decían a mí, váyase, aquí el tema es vender. Bueno, por otro lado, chicos, ¿leyeron la rúbrica de exposiciones, los Juanes? Sí, profe, la Sí, profe. repasamos, no la leímos, la repasamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de repasarla sin leerla, Juan? Pues, profe, miramos qué significaba tener 4, 5, 5 y 4. Bueno, porque ahí los veo que a pesar de que fue fluido, de que presentaron una exposición pues interesante, agradable, sí vi que se quedaron cortos en los últimos puntos, ¿no? La relación con su profesión, con el código de publicidad
con los objetivos de desarrollo personal, de desarrollo sostenible y al final la opinión personal, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, pues ustedes en el sentido de ahorita que hablemos de la calificación y con los demás para que lo tengan en cuenta al momento de la preparación, ¿cierto? Es leerla con calma y verificar que los elementos que se piden en la guía se aparezcan en la presentación, ¿vale? ¿Qué les Listo, profe. pasó? Por qué no miraron con más lupa esos últimos puntos? Cuenten. Profe, la verdad es que pues cuando lo abrí aquí, creo que esos puntos estaban como en una tercera página o algo así, porque entonces pues me tocaría aquí cambiar de sistema operativo para volver a abrir la rúbrica, pero entonces los pasamos por alto, no los vi. De buena que es la primera vez que los escucho. Pues probablemente usted sí los mencionó en la clase en la clase anterior cuando Laura presentó. eh, pero sí los pasamos por alto, profe, qué pena, no nos acordábamos que eso existía siquiera. No, por mí, no. Es más, pues para que lo tengan en cuenta en la evaluación. Pero hagamos una cosa, vayan entrando otra vez a kahoot.it, a este otro Kahoot, pero sí quiero verificar, Esteban, que la rúbrica sí les salga. O sea, hagamos un repaso súper breve para los expositores y para todos. Pues todos van a tener Ah, no, que... profe, la rúbrica sí está ahí en generalidades. Ah, bueno, pero está con estos últimos puntos. Es que me dejaste la Ah, duda. no sé, profe, no estoy seguro. Vamos a verificar. No sea que no tenga la versión más reciente, también puede pasar. Entonces, aquí Ojalá. en generalidades, rúbrica para exposiciones. Sí, a ver. Sí está. Profesión, código, objetivos y tema argumentado, para que lo tengan en cuenta. Y hacemos rápido una preguntilla al menos del Kahoot, para evaluar pues también que todo el grupo tenga claros los conceptos discutidos a través del texto. Ay, listo, voy a esperar que terminen de entrar y ya le damos play, ¿vale? Este lo puse a 2 minutos para que puedan hacer más fácil lo de las dos pantallas. Bueno, vámonos con los que están aquí. Los demás, porfa, hacen el ejercicio pues mentalmente, siguiendo la pantalla.
Fíjense que ahí tienen más tiempo para que puedan hacerlo de las dos pantallas. Entonces, de acuerdo con Robles, que es el autor del texto que presentaron los Juanes, las competencias blandas son rasgos de personalidad inmodificables. Ese es el rojo. El azul es aptitudes con P, con las cuales nace cada persona. Amarillas, actitudes cuyo grado de desarrollo los empleadores deben respetar. Verde, rasgos de carácter modificables con la práctica. Mírenlo con calma, fíjense, tienen bastante tiempo, uy, ya casi respondieron todos, porque, bueno, ahorita analizamos el tema de las respuestas rápidas. Repito, de acuerdo con Robles, las competencias blandas son rojo, rasgos de personalidad inmodificables; azul, aptitudes con las cuales nace cada persona, aptitudes con P; amarillo, actitudes con C, cuyo grado de desarrollo los empleadores deben respetar; verde, rasgos de carácter modificables con la práctica. Creo que ya respondieron todos, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces, primera recomendación, digamos, con estas preguntas hacer un ejercicio que les va a servir en todos los aspectos de la vida, es no apresurarse, o sea, procurar masticar la pregunta al máximo, ¿cierto? Mirar las piedritas y miremos, comencemos una por una. ¿Por qué la roja es incorrecta? ¿Por qué las competencias blandas no serían inmodificables? ¿Qué es lo contrario a inmodificables, digamos? Que sí son modificables. Son modificables, ¿cierto? Parece una bobada, pero es importante despejar eso, porque lo voy a decir de otra manera. Si la tendencia a llegar tarde o a no llegar a un compromiso no se puede modificar, esa es una competencia blanda, ¿cierto? La puntualidad, por ejemplo. O el decir, digámoslo como lo decimos coloquialmente, si la tendencia a ser grosero, cuando a uno le digan a alguno, ay, ¿qué quiere? Si un rasgo como esos no se pudiera modificar, entonces, digamos que los empleadores, ¿qué tendrían que hacer? No, adaptarse, ¿no? Es decir, si ser impuntual o ser grosero o no ser íntegro fuera parte de una forma de ser que no se puede cambiar, pues tendría que respetarse, ¿sí me explico? Pero eso es lo que nos hace más responsables a cada uno del desarrollo de las competencias blandas, y es que lo podemos cambiar. Yo puedo volverme más organizado, ¿cierto? Yo puedo si me da pena hablar en público, yo puedo desarrollar esa capacidad. ¿Sí? Si, digámoslo, si yo no soy honesto, si soy una persona que por alguna razón se acostumbró a tomar cosas de los otros, eso es modificable, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a comenzar a ver a partir de dentro de 8 días es cómo puedo yo, reconociendo mis debilidades, entrar a ajustarlas, ¿sí? Entonces, para dentro de 8 días, tendríamos 2 tareas. Uno, pues leer el texto que viene para dentro de 8 días, que lo exponen Laura y David, ¿sí? Que fíjense ya para desarrollar competencias blandas, uno es leerlo, y lo segundo que les solicito es a cada uno piense dentro de ese listado de competencias blandas del texto de hoy, de la integridad, de la comunicación, y piensen en otras, la puntualidad. Piensen en qué o qué débil, digamos, en qué competencias blandas tengo débil yo, ¿sí? O pongámoslo de otra manera. ¿Qué competencias blandas yo, cada uno de ustedes, necesito desarrollar? Por ejemplo, debo volverme más puntual. Debo volverme más, no sé, más comunicativo, más positivo, ¿cierto? Dentro de las otras competencias que ustedes ven ahí. ¿Sí me explico? Que es decir, que no solo lean el texto, sino que lo lean con esa conciencia de que hay aspectos de su forma de ser
que se pueden mejorar porque son modificables. ¿Sí? ¿Me explico? Preguntas, quejas o reclamos. Profe, me podría decir otra vez que me quedó como muy claro. Sí. Entonces, lo primero es leer el texto que es para dentro de 8 días, que es un texto en el que ya vamos a hablar de cómo puedo yo desarrollar competencias blandas. ¿Sí? Eso es lo primero. Listo. Lo segundo es que mientras lo leen y para dentro de 8 días tengan, no sé, que tengan anotado en diario, en digital, como sea, al menos, pongan ahí al menos 2 competencias blandas que cada uno sienta que necesita mejorar. Ya, listo. Por ejemplo, necesito mejorar mi comunicación con los demás, necesito mejorar la puntualidad, necesito mejorar la integridad, bueno, los que ustedes consideren, ¿sí? Y dentro de 8 días, entonces ya hacemos una dinámica en la que combinen la lectura de ese texto con la identificación de esas competencias. Listo, profe, gracias. Ustedes, chicos, ¿preguntas, quejas o reclamos? Muy bien. Entonces me quedo con los expositores. Les agradezco mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Ay. Nos vemos, profe. Chao, chao. Juanes. Profe, La profe. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? bien, bien. Todo right. Profe, yo ya tengo identificadas las habilidades blandas para la próxima clase. Cuéntelas. ¿Cuáles? De poner más atención al momento de leer las rúbricas entregadas en la clase. Ajá. Ahí hay uno. Pero Pero también ahí, tengo una para vos, profe. Tener más flexibilidad con las personas. Que mentiras, no. ¿y será que me falta Mentiras, flexibilidad? profe, mentiras. No puede ser, no sé. Me pones a pensar. ¿Cómo nos fue, profe? ¿Cómo nos vio? Bien, no, lo que les comenté, vamos a mirar es aquí, vamos a mirar, o sea, al no tener esta parte, ¿qué nota correspondería? Miremoslo. Vea, digamos, si no tuviera flexibilidad, denme un segundito. Robert, me das 2 minuticos, ya te marco. Vale, no sé. Fíjense, si fuera así súper extremo, no sé cómo sería la expresión, no se presentan relaciones con la profesión, ni con el código, ni posiciones personales, o se plantean, pero sin fundamento. O sea, yo les diría, no, chicos, 2, pues, pero pues me parece extremo. Pero pues tampoco sería coherente ponerlos en este bloque. O sea, ustedes están entre estos 2 bloques. La pregunta sería, ¿en cuál? ¿Entre 4 y 3, 5 o entre 3 y 2, 5? Digan ustedes, leyendo ahí. Pues, profe, ¿qué le 4, digo yo? profe. Nada, nos demoramos más de 20 minutos exponiendo, tuvimos materiales extra, le hicimos preguntas al público pues, para que estuvieran también participando, o sea, hicimos un montón de cosas que tampoco, pues, como que eran necesarias y estaban dentro de eso, hicimos como preguntas adicionales, o sea, hicimos varias cosas como para intentar destacar la exposición, entonces... Sí, ahí está el dilema, o sea, que cumplieron Entonces, esto y fueron un poquito más. Es decir, el lunar es esto. Entonces, en ese sentido, yo les diría, si quieren, entre estos 2, pero diría que poner un 4-5 sería como ya, si ya estuvieran cumpliendo con todo esto. Ya, mi última oferta sería 4-4. Es lo más, o sea, y estoy yendo al extremo de la negociación, o sea, estoy cediendo no, profe, todo. no, aquí sí, pues yo en serio, yo no estoy negociando, profe, pues yo soy el de la palabra final, yo solamente estoy dando los puntos de vista. Profe, no se ría, profe, déjeme ser un vendedor adecuado. Siga viendo al logo de Wall Street con admiración y verá. No, no con admiración, pero sí con intriga. ¿Qué tendrá ese man en la cabeza? Cocaína, ¿qué más? No vio toda la que se metió. Ah, Toda la terrible, profe, estamos grabando.
Uy, espere, pero no, si quiere,